Este va a ser un videíto que va a ayudar a entender de manera rápida y concisa sobre las leyes de Newton. Vamos directamente al grano del tema, que es lo que dice la primera ley de Newton, llamado principio de la inercia. Nos preguntemos qué significa inercia. Bueno, yo lo que escribí acá puse que la inercia es la tendencia de los cuerpos a conservar su estado de movimiento o de reposo. Es decir, los cuerpos pueden estar quietos o se están moviendo, al menos que se le haya aplicado una fuerza para que se mueva. Entonces, ¿qué es lo que dice esta primera ley como enunciado fundamental? Dice que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula. Veamos de manera más sencilla. Yo tengo en el primer esquema una caja sentada sobre el piso o sobre una mesada. Obviamente, si esta caja está representando que está quieta, significa que está en reposo. Pero en el segundo dibujo, si yo a esta caja le aplico una fuerza, obviamente esta caja en algún momento se desplazará hasta este lugar. Entonces, al menos que se le haya aplicado una fuerza, a eso se refiere. Todo cuerpo permanece en reposo o con movimiento rectilíneo. Lo hice con movimiento rectilíneo. Pero hay algo muy curioso, chicos. Ustedes saben que en los juegos electrónicos donde se juega con el tejo, no sé si ustedes saben que hay una mesa que se juega con el tejo, y ustedes, si al tejo no lo mueven, lo dejan en la mesita, se desplaza solo de manera lenta y choca con las barandas de manera particular, pero cuando choca siempre va a una misma velocidad. Eso se debe que el tejo, bajo la mesada, hay pequeños puntitos donde sobresalen aire. Entonces acá yo más o menos hice el tejo, y esto en rojo significaría el aire que ejerce sobre el tejo y que lo mantiene casi flotando, y es por eso que se mantiene en movimiento. Es más o menos muy parecido y similar el contexto de la inercia. Pero miren lo que dice en esta última parte del enunciado que puse. Vuelvo a leer todo. Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula. ¿Qué quiere decir esto? Veamos la misma caja, pero lo veamos desde arriba. No imaginemos que lo estamos viendo de arriba. Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4. No imaginemos que hay 4 personas que están jalonando para su dirección. Pero estas 4 personas tienen las mismas fuerzas. Si tienen las mismas fuerzas, la pregunta es, ¿se moverá esta caja? La respuesta ideal, de manera ideal, no se va a mover, porque si todos aplican una misma fuerza, esa caja se va a mantener en reposo o va a adquirir la sumatoria de esas fuerzas. El resultado del movimiento va a ser nulo. Nulo significa que no se va a mover. En la vida cotidiana, ¿dónde podemos ver la aplicación de la primera ley? Lo vemos en una maceta colgando, en las sillas, en las mesas, el televisor. En la vida cotidiana vemos muchas cosas que están en reposo, ¿sí? Y quizás algunas que otras partículas que nosotros no lo vemos como movimiento rectilíneo, pero en algún momento se adquiere un movimiento muy particular. Por ejemplo, un pequeño automóvil, yo sé que no es un ideal, hay un cierto momento que va a una misma velocidad y la fuerza que se le aplicó es la fuerza que el motor hace que funcione el mismo. Bueno, esta es más o menos la idea de cómo es la primera ley de Newton de manera sencilla. La segunda ley de Newton habla del principio de masa. Esta ley relaciona la fuerza aplicada en un cuerpo con la aceleración que produce, teniendo en cuenta la masa del cuerpo. ¿Pero qué significa masa? La masa indica la cantidad de materia que posee un cuerpo. Aclaremos un detalle. Acá la palabra cuerpo no significa que sea el cuerpo humano. Cualquier objeto puede ser un cuerpo. Por ejemplo, esta lapicera es un cuerpo. La carpeta, una mesa es un cuerpo, es un objeto. Entonces, todo cuerpo tiene una cantidad de materia. ¿Pero qué es materia? Materia, la menor porción de materia, para que ustedes tengan idea, son átomos. O sea que todos los objetos, incluyéndonos nosotros, estamos constituidos por materia, y donde la menor porción de materia se llama átomo, de manera sencilla. Entonces,
La diferencia del significado de masa lo podemos comparar con lo de peso, porque el peso, ¿qué significa? El peso es una propiedad física de cuerpos muy grandes de atraer a otros más pequeños, que tienen que ver con una atracción gravitatoria. Veamos lo siguiente para que entendamos mucho mejor qué es diferencia entre masa y peso. En el ejemplo que yo voy a dar dice, Pedro en la tierra, acá en la tierra, va a una balanza, se pesa y su peso es de 70 kilogramos y su masa es de 70 kilogramos. Pero si Pedro viajara a la luna, su peso sería de 14 kilogramos y su masa de 70 kilogramos. ¿Qué es lo que ven distinto? El peso, ¿no es cierto? Y la masa es la misma, porque se trata de la misma persona. ¿Pero por qué varió el peso? Porque la atracción gravitatoria de la Tierra respecto a Pedro es muy distinta a la atracción gravitatoria en la Luna. Entonces, la atracción gravitatoria con referente al centro de la Tierra o al eje central del objeto planetario es mucho de mayor distancia con respecto a la Luna. Entonces, el peso prácticamente tiene que ver con la fuerza de la gravedad o con la atracción gravitatoria. En la vida cotidiana, la gente tenemos la mala costumbre, o estamos más bien mala costumbre de decir, me voy a pesar, me voy a subir en la balanza y me voy a pesar. En realidad, lo que nosotros estamos midiendo es la cantidad de materia que tiene nuestro cuerpo. Lo que tendríamos que decir, me voy a amasar, pero suena gracioso escucharlo de esa manera. Entonces, tenemos idea que peso y masa son distintos, pero en la Tierra siempre el peso y la masa va a ser la misma. Pero si lo comparamos en otros sectores, como en la Luna, el peso y la masa te vas a dar cuenta que es diferente. ¿Y cómo sé que 14? Bueno, 14 se dice aproximadamente que en la Luna los cuerpos pesan un quinto menos con respecto a la Tierra, 5 veces menos que la Tierra. Entonces yo lo que hice aproximadamente es dividir por 5, a manera de cálculo dio 14 kilogramos. Entonces eso es la manera que se entiende. Entonces ahora veamos qué dice esta segunda ley, ¿sí? ¿Qué significa la segunda ley de Newton, que se llama principio de masa? Entonces la fórmula que se analiza en esta segunda ley es fuerza es igual a masa por aceleración. Veamos qué es lo que significa esto. Miren, acá yo hice unos dibujos, me van a disculpar por el dibujo, pero vamos a suponer que se trata de la misma persona que está ejerciendo la misma fuerza, pero son dos cajas de distintos tamaños y distinto peso, o distinta masa podríamos decir. Esta pesa 30 kilogramos y esta pesa 80 kilogramos. Pregunta, en los dos objetos, ¿dónde ejerce mayor fuerza? Va a ejercer mayor fuerza en la caja de mayor peso porque cuesta desplazarlo. Y obviamente la fórmula dice que fuerza es igual a masa por aceleración. La masa es la masa del objeto que vamos a empujar o desplazar, y la aceleración es el movimiento que va a tener este objeto al desplazarse. ¿Quién va a acelerar más y quién va a acelerar menos? Y bueno, en realidad acelera más un cuerpo más liviano con respecto a uno más pesado, la aceleración es menor. Entonces fíjense que yo puse a manera general, acá puse fuerza, la masa de 30 kilogramos y la aceleración de 2 metros por segundo. O sea, cada 2 metros se mueve en cada segundo que recorro se mueve 2 metros, serían aproximadamente decir eso. Y acá la masa es de 80 kilogramos y la aceleración de 1 metro por segundo, o sea que se acelera menos. Entonces, si yo utilizo esa fórmula en ambos como ejemplo, hago la multiplicación 30 por 2, 60, queda kilogramo metro por segundo al cuadrado. Como no se pueden multiplicar, queda todo esto junto. Me olvidé de escribir acá el segundo. Y esta nueva unidad se llama Newton. O sea que yo puedo decir 60 Newton o 60 N. Acá también diría exactamente lo mismo. 80 por 1, 80 y quedaría kilogramo metro por segundo al cuadrado y quedaría 80 Newton. Entonces te vas a dar cuenta que ¿dónde voy a aplicar mayor fuerza? Cuando el cuerpo u objeto que yo deba mover, ¿sí?, sea de mayor peso. Entonces,
Ojo, no confundir con esta fórmula. Fuerza dice que es masa sobre la aceleración. Esto está muy mal graficado. Estuve observando algunas carpetas de algunos alumnos que tienen expresado de esa manera. Pero fíjense en el detalle. Acá dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Si yo quiero despejar aceleración, esta m de masa está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro miembro? Dividiendo. Entonces puse aceleración es igual a masa sobre fuerza. Entonces, fíjense bien, si yo aplico mayor fuerza, si la masa es la misma, el mismo objeto, pero si yo aplico la mayor fuerza, voy a obtener un resultado más grande o más chico. El resultado va a ser dependiendo qué es lo que hay que hacer. Entonces, vuelvo a repetir. Por ejemplo, si yo tengo una masa de 50 kilogramos y la fuerza de 1 newton, 50 dividido 1, ¿cuánto va a dar? 50, ¿no es cierto? Pero si yo tengo una fuerza de 50 kilogramos, una masa de 50 kilogramos y la fuerza es de 2 newton, 50 dividido 2, ¿cuánto es? 25. ¿Qué es lo que están notando ustedes? Ustedes notaron acá la fuerza de 1 newton y una fuerza de 2 newton. O sea, si va aumentando la fuerza, ¿qué pasa con el resultado? Se hace más pequeño, ¿no es cierto? Entonces la aceleración significa eso. Significa que si se aplica mayor fuerza, voy a obtener menor aceleración. Si aplico menor fuerza, mayor aceleración. Y eso tiene que ver con un cálculo matemático muy particular. En la vida cotidiana, ¿dónde vemos esto? Bueno, lo vemos acá desplazando la caja, una persona que descarga los cajones de Coca-Cola, que lleva al negocio, una persona que alza una bolsa de mercadería cuando va a comprar, una bolsa de verdura. ¿Dónde más podríamos ver? En las grúas, cuando levantas cajas grandes o bloques muy grandes. En donde más podríamos ver esta relación de ese cierto aspecto. Cuando se patea una pelota de fútbol, ¿sí? Una pelota de fútbol, la fuerza que hay que darle para patear depende de la masa de la pelota y la aceleración con que adquiere esa pelota. O sea, si la pelota es más pesada, va a acelerar menos. Si es más liviana, va a acelerar más cuando se le pegue. Pasa con la pelota de fútbol, con la pelota de una raqueta de tenis, con la de ping pong. Cuando se empuja un auto, ¿qué diferencia hay entre empujar un auto y un camión? Ahí está la diferencia entre dónde es la masa. Esto es casi parecido, podemos dar el ejemplo de las masas de un auto con un camión y no vamos a dar cuenta a dónde aplicamos mayor fuerza. El significado de la fórmula hace nada más y nada menos esa significancia de qué relación tienen. Entonces ustedes cuando tuvieron los dibujos tenían que analizar todos estos detalles. Ahora, el enunciado de esta segunda ley, dice: la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que dicha fuerza produce, siendo la masa del cuerpo una constante de proporcionalidad. Bueno, la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración. ¿Por qué se dice proporcional en matemática? Porque va multiplicando. Le voy dando un ejemplo. Vamos a suponer que la masa es de 80, ¿sí? Acá. La masa de 30 y la masa de 80, ¿sí? La masa es de 30, pero nosotros cambiamos la aceleración, entonces si aumenta un número acá, la multiplicación va a ir creciendo. Lo que yo quiero decir es lo siguiente: si yo tengo fuerza igual a masa por aceleración, lo que quiero decir es lo siguiente: si yo tengo un objeto de 5 kilogramos y lo acelero a 2 metros por segundo al cuadrado, 5 por 2, ¿qué va a dar? 10. ¿10 qué? 10 newton, porque dijimos kilogramos metro segundo al cuadrado es newton. Ahora, si yo tengo el mismo objeto de 5 kilogramos, pero acelera a 1 metro por segundo al cuadrado, 5 por 1, ¿cuánto es? 5 newton. Entonces acá tenemos algo muy particular. Te vas a dar cuenta que si aumenta la aceleración, aumenta el resultado. Si disminuye la aceleración, disminuye el resultado. La masa es la misma. Por eso dice que siendo la masa del cuerpo una constante. Constante porque no se modifica, se refiere. Entonces lo único que modifica es la aceleración. Entonces acá nos estamos dando cuenta que a mayor aceleración, mayor fuerza. Menor aceleración, menor fuerza. Porque el resultado que obtenemos es el resultado de una fuerza.
Eso es el significado, pero ahora en términos de identificar en la vida cotidiana lo vemos en muchos lados, como lo que yo le acabo de nombrar y en los dibujos que hemos trabajado en clase. Y vamos con la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton, llamada ley o principio de acción y reacción. ¿Qué dice la ley de acción y reacción? Dice lo siguiente: si un cuerpo ejerce una fuerza llamada acción sobre otro, este responde con otra fuerza de la misma intensidad llamada reacción, pero de sentido contrario al primero. Entonces dice, si un cuerpo ejerce una fuerza, genera una acción y el otro va a responder en sentido contrario. El signo negativo significa que hay sentido contrario. ¿En dónde lo vemos ese objeto? A ver, yo voy a hacer un pequeño dibujo de un martillo. No soy tan bueno para dibujar un martillo que va a clavar un clavo, ¿sí? El martillo irá contra el clavo, pero el clavo irá contra el martillo. ¿Por qué? Porque acá sucede dos cosas. Ahora, el concepto de acción y reacción puede ser cualquiera. El martillo es el clavo, puede ser de acción y el clavo hace reacción. O puede ser acción el clavo y el martillo reacción. La palabra acción y reacción es indistinto. Pero tengamos en cuenta otro detalle. El clavo ejerce contra la pared una acción y la pared ejerce sobre el clavo una en sentido contrario. Entonces acá tenemos un claro ejemplo de acción y reacción, ¿sí? Los objetos se desplazan de manera muy particular y con la misma intensidad. Ahora, para que se rompa la ley de acción y reacción, ¿qué tiene que suceder? Que yo tengo que golpear con mayor intensidad para superar a la resistencia de la pared con respecto al clavo, para que recién pueda atravesar el clavo. Entonces, si yo aplico una fuerza de acción, por ejemplo, la fuerza 1 es el martillo, ¿sí? Es el martillo. La fuerza 2 es el clavo, ¿sí? La fuerza 1 es el martillo y es el clavo. Entonces, la fuerza del martillo es igual a la fuerza del clavo, voy a poner así, de la sede en sentido contrario. Pero para que el clavo se clave en la pared, la fuerza del martillo debe ser superior. Entonces, primeramente acá, si la fuerza del martillo es igual a la del clavo, esto es, si fuera de 5 newton, la del clavo sería de menos 5 newton. Significa que hubo una reacción y el clavo no entró a la pared. Pero si la fuerza es de 5 newton y la pared hace una resistencia de 2 newton en sentido contrario, es seguro que el clavo entra a la pared porque la fuerza es superior respecto a lo que hace la pared con respecto al clavo. Hay que recordar una cosa: el clavo, para que ingrese a la pared, necesita ser penetrado por la punta del mismo, porque sabemos que a menor área que tenga el clavo, mayor probabilidad de que éste ingrese a la pared. Pero para que eso suceda necesita ser golpeado por un martillo. En la vida cotidiana existe un montón de relaciones de acción y reacción, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a dar otro más, el ejemplo de una caja. Vamos a dar el ejemplo de una caja. Esta caja, con respecto a sentado en la mesa, tiene una fuerza llamada fuerza peso, ¿sí? Pero tiene una reacción en sentido contrario llamada la fuerza normal. Y tenemos la tercera ley de Newton. ¿Qué quiere decir esto, la fuerza normal? Es la resistencia que hace la mesa, si esto fuera la mesa, que resiste el peso de la caja que lo sostiene. También puede ser lo siguiente: si yo aplico una fuerza para que se mueva, ¿sí? Esta se va a desplazar, pero aunque no lo crean, yo tendré que dibujar a esta altura, una fuerza en sentido contrario llamada fuerza Fr. Esa Fr se llama fuerza de fricción. Si ustedes recordarán, cuando yo agarré la mesa y la corrí, cuando se corrió la mesa, cuando se le aplicó una fuerza, hizo un ruido. Ese ruido significa que es la fricción. ¿Y a qué se debe la fuerza de fricción? El ruido que hace por la fricción es debido al peso de su cuerpo.
Es una característica muy clave para entender esto que existe. Entonces, podemos decir lo siguiente. Entonces, vuelvo a dibujar la caja para que se entienda. Si yo aplico una fuerza para que vaya en este sentido, habrá una fuerza en sentido opuesto llamada fuerza de fricción, para que se entienda. ¿Sí? Entonces, y en el ejemplo anterior era el peso con respecto a la fuerza normal en sentido contrario. En la vida cotidiana tenemos varios. Una maceta colgando es porque está sostenida por el peso de lo que lo sostiene a la maceta, y el clavo que está sostenido sobre el portamaceta que está sobre la pared, porque en la pared nosotros tenemos un portamaceta donde va a ir incluida la maceta para que éste lo sostenga. Entonces hay una fuerza de acción y una fuerza de reacción. El portamaceta va a reaccionar al peso de la maceta para que no se caiga. Es un ejemplo muy clásico en la vida cotidiana, lo vemos de manera continua. Y de muchos objetos de acción y reacción. Nosotros mismos al estar sentados estamos ejerciendo una fuerza de acción y reacción parecido al ejemplo de la caja. Cuando pateamos una pelota de fútbol, también la pelota viene en el sentido hacia los pies del jugador, y el jugador hace una reacción pateándola en sentido contrario. Ese también podría decirse un efecto de acción y reacción. Lo mismo pasa con la segunda ley cuando jalonamos una caja. La caja aplicamos una fuerza de acción, pero la caja hace una fuerza de reacción debido a su peso. Lo mismo lo vemos en los camiones. Cuando empujamos un auto, para que se desplace el auto, aplicamos una fuerza de acción, pero el auto va a generar una reacción en sentido contrario. Entonces, eso es lo que sucede en la vida cotidiana. Les doy un ejemplo para que ustedes que se queden con la duda. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos en el colectivo parado y de repente el chofer frena de golpe el colectivo? ¿Nos vamos hacia adelante o hacia atrás? Es de seguro que nos vamos a ir hacia adelante. ¿Por qué no vamos a ir hacia adelante? Porque el cuerpo tendió al movimiento, porque primeramente, antes de que frene el colectivo, lo que hizo el chofer es que el colectivo estaba en movimiento y nuestro cuerpo, a estar dentro del colectivo, estuvo en movimiento. Cuando frenó, nos fuimos adelante porque nuestro cuerpo tendió a estar en movimiento. Y eso es lo que sucede. Lo mismo pasa cuando nosotros estamos de nuevo en el colectivo está detenido y de repente arranca de golpe. ¿Y para dónde nos balanceamos? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Y seguro que nos vamos hacia atrás. ¿Por qué? Porque primeramente estuvimos quietos, y al estar quietos estuvimos en reposo. Y estar en reposo se aplicó una fuerza de arranque de movimiento que nos modificó el estado de reposo. Entonces esa tendencia es lo que nos hace el desequilibrio de desplazarnos hacia adelante o hacia atrás en el colectivo, ya sea si frena o si acelera. Pasa lo mismo cuando uno conduce un automóvil o acompaña al conductor, como el cuerpo se va hacia adelante o como el cuerpo se va hacia atrás, dependiendo cómo se modifica estos principios de ley. Este principio de ley está muy relacionado con las 3 leyes de Newton y lo tendría que pensar con muchos de los detalles. Bueno, hay mucho para hablar, mucho para discutir y hay muchos prácticos para resolver con los dibujos que se había dado. Eso es todo. Hasta luego.